Guatemala presentó los titulares. Luego de casi 3 semanas de audiencia de primera declaración, un juez decidió ligar a proceso a Byron Miguel Lima Oliva, esto por el delito de cobrar para traslados de reos dentro del sistema penitenciario guatemalteco. Dictar el auto de procesamiento en contra del señor Byron Miguel Lima Oliva. Byron Miguel Lima Oliva fue ligado a proceso penal por los delitos de uso de terminales móviles, tráfico de influencias, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. A Lima Oliva se le investigará por presuntamente liderar una estructura que se dedicaba a realizar traslados ilegales de presos a distintas cárceles. Con esto, Byron Lima pierde el derecho a solicitar la redención de penas por la condena que obtuvo en el caso Gerardi. Junto a Lima quedaron ligados a proceso Juan Fernando Amezquita, los hermanos Silverio y Edgar Chicas de León, Guillermo Méndez, Gonzalo Vázquez, Andy Arbizó, Eddie Fisher, Carlos Cermeño, Martín Arévalo Godoy y Cristian Picón Cifuentes. En este proceso aún están pendientes de ser o no ligados el director del sistema penitenciario Edgar Camargo Liere, Carlos Cermeño, Fabio Campos y la compañera sentimental de Byron Lima, Alejandra Saraí Ochoa. La CICIG presentó, entre otros medios de prueba, una serie de llamadas telefónicas donde se escucha la planificación, presuntamente, de varios traslados. Y tras conocer la resolución del juzgado B de mayor riesgo y abandonar la sala, el reo Byron Lima habló de forma escueta con los medios de comunicación criticando la decisión, así como las pruebas en las cuales esta se basa. En tono sarcástico, Lima Oliva dijo que esto le causa risa. A mí risa me da. Aparte eso es presunción. O sea que aquí él no está resolviendo absolutamente nada, simplemente se respeta el criterio del juez, no es la fase procesal para hacer una investigación y mejor si vamos a otra instancia donde realmente se va a esclarecer cosa por cosa. Enfrentamiento en el centro histórico entre vendedores informales y agentes de la policía municipal. La policía municipal desalojó a varios comerciantes informales de la zona 1 y les quitó su mercadería. Aproximadamente fueron 60 policías los que realizaron el desalojo. A decir de los vendedores, ellos tienen los permisos correspondientes y pagan a la municipalidad el arbitrio que les corresponde. Unos papeles donde nos hacían constar de que nosotros éramos ilegales aquí o no autorizados. ¿Y no autorizados por qué? Si nosotros les estamos presentando recibos de lugares del impuesto que nosotros le pagamos a la municipalidad. Por lo tanto, como ellos vienen y nos vienen a quitar de la noche a la mañana, quitándole el pan diario a nuestros hijos. A la mía no, pero a los demás compañeros quitaron tres puestos allá abajo y eso no tendría que ser así, porque si ellos hubieran querido proceder bien, hubieran venido y dialogado, bueno, se me quitan o procedemos, pero jamás dijeron eso, se bajaron de los camiones y automáticamente empezaron a decomisar tanta mercadería, encontraron a su paso. Golpearon a compañeras vendedoras y entonces los derechos de las mujeres, ¿dónde quedan en ese entonces? O sea que en Guatemala ellos, por tener el poder, ellos hacen lo que ellos quieren y eso que quede grabado hasta internacionalmente es anticonstitucional porque somos guatemaltecos. Los vendedores informales deberán presentarse a la municipalidad para iniciar un largo trámite que les permita recuperar sus productos. Algunos ya no los requieren, pues son productos perecederos. Encuentro por Guatemala presenta iniciativa de ley para castigar con penas de cárcel a aquellas personas que utilicen las redes sociales para la trata de personas. La bancada Encuentro por Guatemala presentará una iniciativa de ley que busca reformar el Código Penal para que se puedan sancionar a las personas que utilicen perfiles falsos en las redes sociales con el fin de cometer trata de personas. Según la congresista, hasta 5,000 mujeres están desaparecidas luego de ser contactadas a través de la red. Esta iniciativa de ley lo que trata es de sancionar a aquellos que utilizan perfiles falsos para anunciar empleos de niñeras, de cajeras o de modelos
o de decanes, y al final en el fondo llevan una implicación sexual, porque muchas mujeres han sido secuestradas después de leer estas páginas, llegar con la promesa de un empleo. Hay 5.000 mujeres desaparecidas, muchas, según la familia, fueron contactadas a través de lo que ellos leyeron de anuncios que se publicitan. Pero también está ligada a sancionar a quienes administran estas redes, no solo al que lo publicita, sino que los administran, y realmente crear estos delitos cibernéticos a través y una fiscalía contra delitos cibernéticos, porque ha crecido. Las reformas buscan penas de hasta 10 años de prisión y multas de 10.000 quetzales. Pausa, regresamos con más noticias a las 8:45. Con las noticias, el Ministerio de Energía y Minas ha dado a conocer que para el próximo año habría una reducción en la tarifa eléctrica de entre el 20 al 25%. El gobierno anunció que para en aproximadamente 8 meses la tarifa de la energía eléctrica se podría reducir entre un 20 y 25%. En tanto, esto sucede, las actuales tarifas estarán estables. Así lo dio a conocer el ministro de Energía y Minas, Eric Archila. Estamos informando también de que la estabilidad en los precios permanecerá por los próximos meses, y estamos diciendo que a partir de mayo 2015 entrará una reducción importante también en los precios. Creo que el trabajo hecho en conjunto desde el Ministerio, la Comisión y las distribuidoras, los procesos de licitación elaborados dan muestra que el sector eléctrico guatemalteco está en los mejores momentos. Hay un alto nivel de inversión en el país, la estabilidad de precios es una realidad, la continuará y la reducción vendrá a partir de mayo 2015. Entre las razones para la futura rebaja se encuentra la entrada en operaciones de algunas plantas que han sido construidas producto de la primera licitación. El presidente Otto Pérez Molina pidió a los congresistas que aprueben una ley que ya está en el legislativo y que busca regular los precios de las tarifas del alumbrado público que imponen las municipalidades. Según el mandatario, si esta ley es aprobada, la reducción de la tarifa podría ser de un 20% más de lo anunciado por el ministro de Energía y Minas para mayo del 2015, es decir, que los guatemaltecos podrían verse beneficiados con una reducción de hasta el 40% en cuanto al costo de la tarifa eléctrica. Si logramos que el Congreso apruebe esta iniciativa, podríamos tener también entre un 20 y un 25% también de rebaja para el consumidor final. Quiere decir que si logramos estas dos cosas, una sí ya está definida para el mes de mayo, y si logramos la otra, podríamos tener hasta un 40%, entre un 40 y un 50% de reducción de la tarifa eléctrica de los guatemaltecos, lo cual es una excelente noticia. Ahí lo que se busca es que se norme la tarifa, que hoy es una tarifa que está muy a discreción de los alcaldes, que ellos son los que deciden cuánto se le puede sumar al recibo que le llega a cada uno de los consumidores finales. Y en el interior del país creen que es aquí el gobierno central o que es el Ministerio de Energía y Minas que mantiene esos precios, y la gente se queja mucho de que paga más por alumbrado público que por lo que ellos están consumiendo. Pero eso no es una decisión que nosotros podemos hacer. Ustedes saben, esta es una decisión que hace cada uno de los alcaldes. Hay alcaldes que ya dieron el paso y que beneficiaron a su población, reduciendo ese costo que está puesto en el recibo que le llega a cada uno de los hogares, en donde bajaron la tarifa que ellos han puesto el alumbrado eléctrico. Pero nosotros queremos que esto no sea discrecional. Y hoy se dio la juramentación del nuevo ministro de Salud Pública. Expuso cuáles son sus retos. Luego de ser nombrado ministro de Salud en sustitución de Jorge Villavicencio, a quien el presidente le solicitó su renuncia, Luis Enrique Monterroso habló de 4 áreas prioritarias en las que trabajará dentro del sistema de salud. A Monterroso le quedan 15 meses de gestión. Ya hablando de las acciones en concreto, de los 15 meses que nos quedan, vamos a hablar de gestión visible, que es poner en conocimiento de la población y de grupos de personas que estén involucradas con la mayor transparencia y la mayor claridad
cómo se está gestionando el presupuesto, cómo se están ejecutando las acciones que se relacionan con las compras concretamente, pero también en el aprovechamiento del talento humano. En el Ministerio de Salud Pública hay mucho heroísmo, hay muchísimas personas que desempeñan sus funciones con la menor cantidad de recursos y lo hacen bien. Y vamos a reconocer ese heroísmo, pero también vamos a reconocer al funcionario público que esté en el Ministerio de Salud Pública, que no tenga las calidades humanas para desempeñarse en el cargo. Eso involucra también, en lo que hemos determinado gestión visible como componente, eso involucra también la ética del funcionario que está en el Ministerio de Salud Pública y el profesionalismo que le permite tener el contacto con personas humanas. En cuanto al abastecimiento de medicamentos en los hospitales nacionales, el ministro da a conocer que se gestionan más de 15 millones de quetzales para la compra de los insumos médicos. Hicimos la medición inicial a partir de los insumos que pueden tener y nos comunicamos con el señor ministro de Finanzas Públicas, el licenciado Dorval Carías, porque justamente la cuantificación que nos dice es que son 17 millones de quetzales los que tenemos que operar rápidamente para estos insumos que se requieren. En el diagnóstico que tenemos hospitalario, precisamente tenemos ya el análisis de cada uno de los hospitales y sabemos el abastecimiento que se encuentra en ciertos insumos. La Asociación Nacional de Municipalidades ha pedido al gobierno central que les condone unos 800 millones de quetzales en deuda con el ICS. La Asociación Nacional de Municipalidades ANAM, cuyo presidente es Isaías Martínez, se reunió con el mandatario Otto Pérez Molina y le pidió que se les condone la deuda que tienen con el ICS, que asciende a 800 millones de quetzales. Como de todos es sabido, las municipalidades tenemos una deuda con el ICS y de repente no es tanto el capital mismo de la deuda, sino que las moras, intereses, costas procesales que hacen que estas deudas crezcan mucho y necesitamos, por supuesto, una condonación de esas moras, de esos intereses, y el único que lo puede hacer es el señor presidente de la República. Actualmente la ANAM se encuentra en una mesa técnica con el ICS para establecer cómo saldar la deuda. Los jefes ediles buscan la exoneración del 100% de multas y recargos y convenios de pago. El clima es Diana Guerra. Buenas noches, bienvenidos a las conversaciones a las 8:45. Gustavo Berganza y Juan Luis Font, como todos los miércoles, estamos listos ya para arrancar con la primera plática de esta jornada. Gustavo, hoy hemos invitado al ministro de Salud Pública, quien ha sido nombrado el día de hoy, Luis Enrique Monterroso. Él asumió el cargo en esta mañana. Gracias, señor ministro, por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Señor ministro, uno de veras no sabe qué pensar de usted, si es usted un suicida o si de veras tiene usted una gran vocación de servicio. ¿Qué piensa usted hacer en apenas 15 meses? En principio, reconocer que hay enormes retos y vamos a luchar las batallas que podamos ganar. Hay algunas que van a ser imposibles porque en realidad hay procesos que están demasiado enraizados y que van a tener que vivir su momento posterior, pero que vamos a dejar sentadas las bases. Pero ese ministerio es uno de los que más desbarajustes tiene. Efectivamente, pero a la larga tenemos un compromiso enorme con la nutrición, porque particularmente en el Ministerio de Salud Pública es donde se concentra la prevención. Si logramos tener un impacto en el primero y segundo nivel de atención, el tercero ya va a perder esa sobrecarga que tiene regularmente y que pues demuestra y evidencia tantos fallos. El reto es enorme, sí. Hablemos de prioridades. ¿Cuáles son las más relevantes a asumir ahora en el ministerio? Dos. Inicialmente el abastecimiento a hospitales y que la atención esté en una medida exacta, y los puestos de salud. Esas son las dos áreas del primero y el tercer nivel que son específicamente en una la acción preventiva que tenemos que trabajar con la extensión de cobertura, y en la parte de los hospitales, que precisamente es lo que más sensiblemente conecta a la ciudadanía, porque están en cascos urbanos, tiene mayor cobertura y porque en realidad evidencia también dramas humanos. ¿Cuáles son los hospitales menos bien abastecidos? Varías de Huehuetenango. Sí, Varías de Huehuetenango tienen en este momento un abastecimiento del 25-27%, y tenemos que ser consecuentes de que en los dos más grandes que hay en el país, el San Juan de Dios tiene también muchas complicaciones que, según nuestros análisis preliminares, tienen por mucho que ver en la capacidad administrativa de quien nos dirige, porque tenemos dos centros de referencia en el departamento de Guatemala que marcarían que la similitud se da precisamente por ello.
pero no, el San Juan de Dios tiene en este momento complicaciones severas sobre las que vamos a empezar a actuar de manera inmediata. Una de las patas sobre las cuales se apoya el sistema de salud es precisamente el de las ONGs. Su predecesor tuvo pues, problemas con esas ONGs, es decir, trató de suspender el servicio de diálisis renal con una de las ONGs que lo prestaba, y últimamente pues hubo casi 90 que estaban en problemas con el ministerio. Fundación Amor. Fundación Amor, la primera, sí. Efectivamente. Estamos haciendo un análisis en específico y muy pronto van a tener ustedes noticias de lo que estamos actuando al respecto, porque precisamente hay una característica que nos invita a actuar, y justamente decía, es un kamikaze o es un verdadero héroe. Hay vidas humanas involucradas en esto, y cada vida implica un reto, y cada reto implica una acción que puede tener redundancia. Y el actuar en el tema de los aspectos renales ya ha tenido un proceso que se puede mejorar en una significativa forma pronto. Ahora, pero digamos, el problema no es solamente la cuestión de decisión política, sino el problema es presupuestario. Efectivamente, hay un asunto que también pasa por la capacidad de gastar o de invertir. Y hemos detectado que las áreas de salud tienen también que tener elemento humano capacitado en gestión pública para saber cómo invertir, porque lo que más se encuentra es deme más dinero, deme más dinero, deme más dinero, pero ¿y lo que tiene cómo lo está administrando? Y ese factor importante de que cada jefe de área de salud tenga la capacidad, pero también cada director de hospital sepa cómo manejar su recurso, es importantísimo, es fundamental, porque si no siempre va a haber una necesidad de dinero que no se va a resolver de ninguna manera. En consecuencia, comprar el insumo adecuado y no el que probablemente no va a dar el mejor resultado en demasía, es un factor que debemos de empezar a trabajar, porque no solamente es dinero, también es capacidad gerencial. ONGs, Gustavo ya mencionaba algunas, pero el ministro que le antecedió a usted en la cartera recortó una serie de organizaciones no gubernamentales que brindaban servicios de extensión de cobertura, sobre todo en el noroccidente del país. ¿Qué ocurre con esa cobertura? ¿Qué pasa en Huehuetenango, por ejemplo, donde se presume que muchas personas no están teniendo servicios de salud? Hicimos un análisis diferenciado de las prestadoras de servicios de salud durante 3 meses en aproximado. Hicimos una herramienta que se denomina Monimil, el monitoreo de los 1000 días. Y eso surge precisamente de la evaluación o del análisis de impacto que se hace, de la encuesta de impacto que se hace, porque resulta que en la ventana de los 1000 días, en donde las prestadoras de servicios de salud debían de tener su mayor impacto, no reducimos, sino que tuvimos un incremento del número de niños con desnutrición crónica hasta un 3%. El 1.7 que se reduce es porque se incluyen niños de 0 a 5 años, pero ese es el promedio. En consecuencia, ese fue un alertivo de que debía de tomarse una decisión de monitoreo de esas ONGs. Nos reunimos con ellos, les mostramos su evidencia. 6 de estas ONGs tienen un proceso judicial iniciado en este momento. Son 89 jurisdicciones las que no están funcionando, pero sí hay arriba de 300 que están funcionando de manera correcta y ahora están siendo medidas. ¿Y qué pasa con esas 89 en donde no funcionan? Tiene el jefe de área de salud que hacerse cargo de ese trabajo que se tiene. Con grupos móviles que efectivamente en esas áreas pueden tener una menor presencia, pero que en este momento tienen que funcionar de esa manera, y las demás están siendo medidas para que en enero también se tome la decisión, pero debe de ser algo concreto en donde el presupuesto esté acorde a lo que se va a dar de cobertura, porque lo que sucedía anteriormente es que se tenía la obligación de un anticipo. Y el anticipo nunca llegaba, al extremo de que decían en broma, ese es tardicipio, no es un anticipio. Sí, así, de veras, así le decían, porque llegaba 6 meses después de que tenía que haber sido prestado. Entonces la crítica siempre era, pero ustedes no están prestando el servicio, sí, porque no me han pagado. Pero ustedes no tienen insumos, sí, porque no tengo dinero. Pero ustedes no tienen a su gente trabajando, sí, pero es que no me ha dado el recurso para que yo tenga combustible. Entonces el anticipo nunca llegaba. Y en esta ocasión el esfuerzo debe ser precisamente para que ellas estén bien atendidas, pero que estén rindiendo, estén siendo monitoreadas y puedan prestar un servicio a la población. En muchas áreas de Huehuetenango quizás nunca hubo un servicio, quizás nunca existió, y quizás en papeles sí había un registro, pero a la hora de ir con el Monimil que nosotros llegábamos, no había presencia del trabajo. Ahora, bueno, ya hemos hablado de 2 problemas clave, las ONGs que prestan atención, ayuda, atención en salud. Hemos hablado también del abastecimiento de medicinas hospitales, pero tenemos un tema que es clave, y es la administración del personal. Sí, más de 50 sindicatos, y además, en algunos casos, 3 o 4 en un hospital. Es decir, ¿cómo puede administrarse un sistema hospitalario de esa manera? ¿Qué planes tiene usted para asumir ese reto? El reto es enorme, principalmente porque la naturaleza humana de
los integrantes del sindicato los hace en muchos casos necesitar demostrar poder de la entrada. Por citarles un ejemplo, mañana, ni siquiera tengo 24 horas en el cargo y mañana me dicen que va a estar ya bloqueado el San Juan de Dios. ¿Cómo es posible? Yo hablé hoy en la noche con ellos. Un primer paro de labores. Un primer paro antes de que pudiéramos tener la primera conversación para verificar qué necesitan. Eso es inaudito y habla de la malintención que se puede tener de demostrar poder en algún momento. Entonces tenemos que empezar a abogar precisamente a que estamos hablando de vidas humanas y que ellos también tienen que tener la consecuencia de que sus intereses son importantes, pero que es fundamental que el guatemalteco sea bien atendido y ellos pueden poner su parte. Nosotros podemos poner la parte que nos corresponde con los insumos, porque generalmente se dice, es que no tengo insumos, ¿sí? Pero también cuando los tiene hay que controlar de qué manera se están utilizando. Es fundamental también eso. Va a ser un proceso difícil. Ministro, y muy probablemente son 15 meses. ¿Cómo se relaciona el encargado de la cartera con 50 secretarios generales de sindicato? Es que solo la ronda para presentarse con ellos debe ser eterna. Sí, efectivamente, pero no todos tienen la misma dimensión, la misma fortaleza y la misma magnitud. Ya tuvimos el acercamiento con 3 de los más fuertes. Imaginen, en el tiempo que llevamos en la gestión, llevamos un acercamiento con los 3 de los más fuertes. Hay algunos que son más exigentes que otros, pero tenemos que partir de algo fundamental. El sindicalista también debe sentir dignidad de cumplir con su trabajo y es precisamente donde se le debe de empezar a medir. Y ellos también son funcionarios públicos y no deberían de tener ningún privilegio. Y justamente en esa búsqueda de que estén bien atendidos, de que tengan insumos, pero que trabajen, es en donde tenemos que partir. Ahora, 50 sindicatos, más de 50 sindicatos, implica también 50 pactos colectivos, con distintos vencimientos, con distintas prestaciones. La negociación eterna. Incluso hay un sindicato de médicos que quiere unirse a otro sindicato de médicos para hacer un pacto colectivo inmediato. Ya tenemos las fuentes de información en relación a ello. Insisto, si empezamos a demostrar capacidad de gestión para que los recursos lleguen, si empezamos a demostrar que tenemos la intención y la voluntad política de que la población no quede desabastecida, pero también si resguardamos de que no haya mal manejo y ellos se dan cuenta de que podemos trabajar de manera conjunta y si no se juega la vida uno conjuntamente, uno al hombro del otro, van a salir desprestigiados. Creo que van a estar dispuestos a trabajar y lo digo con el mayor de los respetos porque sé que tienen una tradición enorme muchos de ellos, pero nos hemos sentado a conversar y creemos que son gente razonable que también está dispuesta a apoyar al país. El ministerio tiene un presupuesto de aproximadamente 5.6 millardos. 5.1 y tuvimos un incremento de 5.6 en este momento, sí. 5.6 en el año 2014. ¿Qué puede preverse para el año 2015 y para qué alcanza lo que le den? En realidad va a depender todo de la aprobación del presupuesto. Recuerden ustedes que tenemos que plantear esos escenarios también y lo que se tenía previsto en algunos casos era que pudiera existir cierto incremento. Muy probablemente tenemos que aprovechar mejor lo que ya se tiene y tenemos que gastar de mejor manera en los insumos con los que se puede optimizar el trabajo. Por eso mismo el señor presidente decía, ¿qué tal si traemos un gerente al Ministerio de Salud Pública? ¿Qué tal si intentamos de esta manera que las operaciones vayan dando mejor resultado? Y el reto es enorme, pero el reto debe de ir acompañado de la población misma y de la movilización que se pueda dar de otros actores, porque recuerden ustedes que la salud no solamente tiene que ser curativa, hay muchos factores preventivos que involucran a la salud en todas las políticas públicas y que deberían de tener ese impacto. Si nos quedamos estancados y aislados como Ministerio de Salud y no nos abrimos, por ejemplo, al Consejo Nacional de Salud, que involucra al ICS, que involucra a distintas instancias privadas, que involucra a universidades cercanas, pero que puede por lo menos llegar a consensos. De hecho, no había funcionado. Y el CACIF está dentro de ese consejo. Y el trabajo que se puede hacer de manera conjunta es fundamental. Abrir el espacio para que podamos trabajar de una con mayor participación es importante. ¿Un reto enorme? Sí. ¿En el corto plazo va a tener resultados? No, pero se van a dejar sentadas bases. Señor Monterroso, usted hasta hace apenas unas horas era secretario de Seguridad Alimentaria y uno de los programas fundamentales de la seguridad alimentaria tiene que ver con la ventana de los 1000 días, que es en buena medida ejecutado por el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué cambia con su llegada al ministerio? En principio, la ventana de los 1000 días tiene 10 intervenciones. 10 intervenciones que hemos hecho el análisis que están dispersas en distintas unidades y que a la hora de querer alinearlas tienen la complicación de que pues cuesta ejecutarlas porque no están en una coordinación interna al ministerio. El primer factor que vamos a ver, y justamente para eso estamos pidiendo el apoyo de una persona que se va a hacer cargo del Viceministerio de Atención Primaria en Salud, que es una gerente que tiene la rigidez justa para poder medir procesos, es unificar.
unificar las 10 intervenciones para que en una sola operación se pueda reactivar. La cadena logística es fundamental porque hemos detectado que el manejo de almacenes puede permitir que se ponga chicloso un micronutriente, que se cristalice. Luego de eso, la medición, porque en muchos casos se sabe cuánto bajó al municipio o al departamento, pero no se sabe en qué nivel está el consumo. Y en muchos casos hemos detectado que hay bodegas que están repletas de productos como Vitacereal, por ejemplo. En las Verapaces estamos detectando que hay 65,000 kilos de Vitacereal por cada prestadora de servicios de salud que dejó de atender hace 6 meses, en algunos casos que fueron rescindidos sus contratos. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Ese factor gerencial que tiene que ver con la logística, que tiene que ver con la llegada, que tiene que ver con los inventarios y que tiene que clarificar la intervención integral, eso va a fundamentar el esfuerzo que hagamos en estos 15 meses. ¿Va a continuar con la misma política de estar comprando medicinas conjuntamente con el Hospital Militar y el ICS? Vea, hay muchas cosas que a pocas horas de estar ahí no puedo afirmar con total certeza, pero sí le digo que, por ejemplo, el tema de las vacunas se va a concentrar en la Organización Mundial de la Salud y en la Organización Panamericana de la Salud. Hay muchos otros factores en los que vamos a buscar el mejor precio y hemos conversado con la señora vicepresidente que es muy probable que de pronto sentemos a equipos de gente dispuesta que son farmacéuticos y que les digamos, busquemos la manera de minimizar el costo, busquemos la manera de descentralizar la compra para bajar costos y que de esa forma haya una mayor cantidad existente en los mercados. ¿Qué vamos a tener? La transparencia de mostrar y decir, estos son los precios, vamos a bajarlos a tanto, porque eso implica que lleguemos a más personas en el país. Compra de equipos y no solo de medicamentos, insumos para los hospitales. ¿Hay presupuesto para comprar equipos? En realidad, la evaluación que estamos haciendo siempre nos deja en precariedad. Siempre nos dice el recurso se acabó porque la ejecución, imaginen ustedes cómo es la paradoja, la ejecución presupuestaria que el señor ministro Villavicencio tuvo fue alta, en consecuencia agotó en algunas áreas el recurso que ya se tenía dispuesto. Y por mucho tiempo, por muchos meses, los diputados, honorables diputados al Congreso de la República decían, pero que ejecuten. Y hoy vemos que no siempre la ejecución de esa manera es la mejor. Pero somos parte de un mismo gobierno y tenemos que buscar el mecanismo de resolver la problemática. En esta hoja de finalidades que usted nos entregó, habla de un plan maestro de desarrollo de infraestructura. Sí. ¿En 15 meses? No. Por eso precisamente hablamos de que el punto número uno es algo que se ve en el mediano y largo plazo. El 2, el 3 y el 4 sí se pueden trabajar y los hicimos calculados precisamente para esos 15 meses. Pero si no nos atrevemos nunca a establecer la funcionalidad del Consejo Nacional de Salud, no lo va a hacer nadie, porque casi siempre se mantiene la urgencia dejando por lado las cosas importantes. El establecer un plan maestro de infraestructura, ¿de qué habla? De que no vamos a estar pensando que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública ponen en una misma área geográfica pues puntos de intervención cuando pueda darse. Sí, y no estamos diciendo que se va a llevar a cabo, estamos diciendo planifiquemos en el tiempo. Y eso es fundamental porque no se ha hecho antes. Atreverse a hacer cosas que no se han hecho es parte de lo que nos hace estar en este... ¿Ya hizo suma, señor ministro? ¿Cuánta deuda heredó? Sí. El monto está arriba de 856 millones de quetzales en deuda, 336 millones en aproximado que tienen que ver con el recurso humano y el resto en insumos que deben de ser pagados de una manera rápida o por lo menos llegar a una negociación de pago para que pueda haber de nuevo abastecimiento. ¿Tiene techo y asignaciones pendientes para poder pagar esa deuda? Esa es una impresión presupuestaria que tiene que negociarse, justamente porque desde el 11 de septiembre se hacen cálculos de cómo está ese monto. Imaginen, estoy diciendo solo el pago de la deuda, pero además de ello tenemos que ver algunas acciones de remodelación y de mejora, porque no podemos seguir operando con ciertas áreas. Y el reto es enorme. Nadie dijo que esto iba a ser sencillo, pero tenemos que enfrentarlo. Una televidente le pide que se comprometa de forma pública. Sí. ¿Qué base dejará sentada en los próximos 15 meses? Orden. Orden en el Orden Ministerio y un de Salud. sistema de información. Sí. Vamos a ordenar procesos. No digo que el 100% de todo lo que está desordenado en este momento va a quedar ordenado, pero bases de orden y un sistema de información, esos dos factores van a quedar. El sistema de información para la toma de decisiones, pero también para la información de la ciudadanía, de cómo se gasta, de cómo se invierte, de cómo están avanzando los indicadores, porque el sistema de información implica también indicadores. Si pudiera resumirlo, diría eso. Por supuesto, hay otros factores de gestión. Sí, orden. Señor ministro, perdón Gustavo, la última pregunta.
Uno de los grandes problemas de los ministerios con mucho personal es precisamente no se sabe qué número de empleados hay realmente. Así es. Hay un censo de empleados del Ministerio de Salud Pública. Hicimos un análisis y bueno, me voy a atrever a dar una cifra, pero recuerden, no tengo ni 12 horas en el cargo. Ajá. Al llegar al interno, muy probablemente tome decisiones al respecto porque es momento de actuar. Si la planilla está con un 336 millones de quetzales, que son una deuda, hay que tomar decisiones en relación a cómo está estructurado el elemento humano. Y sí hay una cifra que habla de 43,000 personas. Sí. Pero yo quisiera ser mesurado y no afirmarla, sino que mejor corroborarla al interior. Okay. Señor Ministro, gracias por acompañarnos a las 8:45. Mucha suerte en su gestión. Gracias. 15 meses duros por delante. Así es. Vamos a la pausa comercial. Volvemos dentro de muy poco. Estamos de vuelta a las 8:45. Queremos conversar ahora sobre esa decisión del Tribunal Supremo Electoral que habrá de ser tomada el lunes próximo respecto a qué grado de sanción va a imponerle al Partido Patriota después del lanzamiento de la precandidatura de Alejandro Sinibaldi el domingo último en la Plaza de la Constitución. Hemos invitado a dos expertos, analistas en materia de temas políticos y económicos también, debo decir. Hugo Maúl nos acompaña hoy, Manuel Villacorta está también con nosotros. Bienvenidos ambos, gracias por estar en a las 8:45. Yo creo que el gran problema de esta confrontación que hay entre los partidos políticos del Tribunal Supremo Electoral es esa línea tan extraña, tan tenue, tan invisible entre hacer proselitismo y hacer campaña política. Sí, en el caso de lo de Sinibaldi, ¿qué características de proselitismo hubo y qué características de campaña política? ¿Hugo? Bueno, es un tema complicado porque efectivamente es una línea gris entre lo que se debe y no se debe hacer, pero sobre todo, dada la situación que ve Guatemala, creo que los partidos políticos, más allá de buscar únicamente solamente su propio interés y su propia conveniencia, también debieran tomar una actitud más seria en cuanto a un liderazgo que rebasa lo puramente marcado por la ley y mostrar prudencia, incluso cierto liderazgo moral en el sentido de no tratar de andar dándole vuelta a las leyes o actuando al margen de la ley. Se ve como una desesperación, es decir, porque cada vez se adelanta más la línea de salida de la campaña electoral. Sí, el problema es que todos pierden, porque finalmente ellos creerán que tal vez por salir antes, por gastar más, por hacer más bulla, van a convencer más a la gente y creo que cada vez el electorado cada vez se harta más pronto de ese tipo de cuestiones. Entonces yo aquí, sinceramente, el Tribunal Electoral se puso en una situación ellos mismos muy complicada en la cual tendrán que decidir en esta área gris y sabemos que entre abogados, dicho de paso, felicidades en su día, si es que hay muchos sobrios todavía. Sí quedan algunos sobrios. No, porque tienen su fiesta y toda la cuestión, pero siempre hay muchas opiniones. Yo creo que va a ser un tema jurídico importante y tendrán que dar una decisión ejemplar si quieren mantener una credibilidad de cara a un proceso electoral que se vislumbra complicado. Señor Villacorta, ¿está en predicamento el Tribunal Supremo Electoral? Yo creo que sí. Yo pienso que es muy difícil, en efecto, definir qué es proselitismo y qué es propaganda. Por cuanto sí, como decía Gustavo, hay una línea gris muy frágil en medio de ambas, pero se entiende que propaganda es cuando se promociona ya un candidato específico para un puesto electoral. Y proselitismo es cuando... domingo ocurrió eso. Ocurrió eso. Y proselitismo es cuando obviamente lo que se pretende es promover al partido para tener mayores niveles de afiliación, por ejemplo, que está legalizado. Yo creo que lo del domingo, en efecto, es propaganda. Yo lo veo como una manifestación normal, lógica, al interior de un sistema político corrupto, ineficiente, ineficaz, que renunció a la responsabilidad cívica, a la responsabilidad social. Entonces creo que, por ejemplo, hace unos meses vimos otro tipo de manifestaciones similares en donde políticos fueron cuestionados por el robo de propiedad intelectual, por ejemplo. En este caso vemos el abuso de un partido político que, con el agravante de tener el poder del Estado a su favor, hace un hecho de esta magnitud. Creo que todos estos elementos son producto, en efecto, de un sistema político que ya no da para más. Ahora, pero Manuel, en esta debilidad del sistema político, es decir, también hay una debilidad del Tribunal Supremo Electoral.
Es decir, ¿qué hacía que antes funcionara y tuviera autoridad y qué hace que ahora vaya mermando cada vez más su peso dentro de como ente rector? Claro, Gustavo. Cuando yo planteo que la crisis es del sistema político, yo incluyo también el régimen político en general, ¿no? No solo a los partidos políticos, sino a la legislación política y en este caso al Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que lo que existió en un principio fue un intento, en efecto, de solidificar el sistema democrático desde el 86 a la fecha. Los partidos políticos fueron un tanto más respetuosos con la ley. Creo que los cuadros de los partidos políticos estaban mejor formados y medianamente más comprometidos con el país. Sin embargo, creo que el sistema político ha venido en una franca y acelerada degradación al llegar al extremo que tenemos hoy. Y en esa degradación, obviamente, no solo se degradan los partidos políticos, sino también las autoridades electorales. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral en este momento está contra las cuerdas. Yo creo que aquí va a haber llegamos a un principio, a un final de lo que va a ocurrir si el Tribunal Supremo Electoral, por unanimidad, no condena la actitud del Partido Patriota con una sanción severa. Yo creo que deja abierta la puerta para que a partir de mañana Guatemala sea un caos y todos los partidos políticos puedan hacer lo que quieran para precipitar un modelo, ya no diría de político en crisis, sino en franca dirección hacia una anarquía total. Hugo, pero lo que se conoce es que en el Tribunal Supremo Electoral hay una división. 3 magistrados presuntamente estarían conformes con sancionar al partido político, no a los funcionarios, al partido político oficialista, con una multa de aproximadamente $125 y otros 2 estarían dispuestos a emitir una sanción más severa. ¿Qué ocurre si terminan ganando esos 3? Bueno, me parece que es ridículo realmente sancionar así por más que la ley lo mande así. En ese sentido, creo que el tribunal, si va a proceder a dar una sanción de $125, mejor que se abstenga de opinar y simplemente dejen pasar. Lo que estamos viendo, a mi juicio, es los políticos. Coincido que hay un deterioro en su calidad, pero tampoco es que hace 20 o 25 años hayan sido mucho mejores. Lo que pasa es que el tribunal tenía mucho más fuerza, mucho más solidez moral y por supuesto no se atrevían a tentarlo porque la consecuencia prometía ser más grave. Y miren lo que sucedió en tiempos de Serrano Elías, donde él quiso convencer a ese tribunal y a don Arturo Gerburger Asturias de la viabilidad de su proyecto y le salió el tiro por la culata. Lo que pasa es que hoy prueban y se les permite, prueban y se les permite. Me parece que lamentablemente, en este momento el tribunal tiene que jugárselas del todo por el todo. Viene de un proceso en el cual sanciona a 11 partidos de un solo. Y que, digamos, fue una decisión que se le aplaudió, pero tal vez fue una decisión que debieron haber meditado mejor, porque los 11 no incurrían todos en el mismo tipo ni magnitud de la infracción, pero se lanzan de una sola vez, ahora retroceden y hoy pues les sale el niño respondón. ¿Qué van a hacer? Yo creo que si no lo castigan y es una sanción de estas de $125, mejor que se la guarden y que verdaderamente cierren el tribunal y se vayan a su casa, porque coincido con el colega. Aquí va a ser que cada quien pueda hacer lo que quiera y con sobrada razón, dado que quienes están en el poder utilizan el poder para ese tipo de cuestiones. ¿Por qué no lo va a hacer alguien que aspira con llegar al poder? Me parece un expediente malísimo. Además también de otras cuestiones que habrá que regular durante el proceso electoral, pero bueno, tal vez los ciudadanos tendremos que tragarnos año y medio de campaña, ¿verdad? ¿Qué sanción cae? Bueno, solo una pequeña aclaración. Yo en efecto no estoy diciendo que, querido Hugo, que los políticos que iniciaron la transición fuesen cualitativamente mejores que los actuales, ¿no? Pero sí tenías, por ejemplo, a un García Bauer, tenías a un Skinner Klee, a un René León Schlotter, a una serie de figuras que se pueden nombrar y muchas, realmente. Hoy por hoy, yo te invitaría a que me mencionaras 5 diputados dignos que merezcan el respeto y la admiración del pueblo. No los hay. Entonces, cuando vemos realmente que en efecto sí hubo una degradación de los políticos y obviamente una degradación del Tribunal Supremo Electoral. Y es que aquí hay que enfocar que el Tribunal Supremo Electoral se convirtió en un botín más, como se convirtió el Ministerio Público, como se están convirtiendo las Cortes, por ejemplo, en este momento. Es un botín político, así se ve. O sea que también la génesis viene del mismo problema que estamos viendo con la Corte Suprema, que son las comisiones de postulación, el proceso de elección. Claro, eso es definitivo. Es decir,
en donde se ha visto que se promocionen candidatos con vallas, por ejemplo, que se hagan eventos sociales promoviendo un candidato, que se hagan acuerdos bajo la mesa, que se acepte públicamente, que hay actores, terceros actores en el intermedio de la elección y la selección de autoridades. ¿En qué país estamos para que eso ocurra? Es decir, hemos llegado a un nivel de degradación de las instituciones tremendo. En ese contexto incluyo yo al Tribunal Supremo Electoral, no lo veo como una excepción. Por lo tanto, yo no esperaría que el Tribunal Supremo Electoral pudiera dar una lección de hidalguía, de valor, de respeto a la población, que es a la que se debe en este caso. Creo que va a haber una manifestación ambigua, de poco impacto, con ribetes de regaño, pero que de ahí no se va a pasar. Se va a abrir la puerta a un caos político que se va a sumar a gravísimos niveles de ingobernabilidad que ya los estamos viviendo. Se va a sumar a la crisis financiera de un Estado que está en bancarrota. Todo esto nos va a llevar a un verdadero desenlace desenlaces inexplicables. Es decir, ¿antes o después de las elecciones? Yo diría que antes. Yo diría que antes. Hugo, comparte ese análisis. Sí, mira, yo creo que aquí los fenómenos inflacionarios que ha vivido el mundo le dan una lección al problema que está afrontando el Tribunal Supremo Electoral. En los tiempos cuando en el mundo había inflación, bueno, dicho sea de paso, en Venezuela la hay y fuerte, en Argentina la hay fuerte, si no se atacaba de manera directa y tajante y se para de una vez la maquinita, es mejor no anunciar medidas a media, porque las medidas a medias terminan generando expectativas y alimentan el fuego. El tribunal sí tiene que considerar seriamente, si va a sancionar, tiene que ser una sanción ejemplar, y hasta dónde la puede llevar o no hacer nada. Aquí el problema es que ya ellos mismos se pusieron en las cuerdas y si toman una decisión que impediría al partido gobierno participar en una elección, eso es totalmente no creíble. El tribunal realmente la tiene complicada porque salidas a esta situación en las cuales ellos salen bien parados pudieran llevar a una situación política que no podrían manejar. Es que también hay una contradicción en el nombre, ¿no? Se llama Tribunal Supremo Electoral, pero en última instancia es una instancia más dentro de los tribunales, porque cualquiera de sus decisiones puede ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia y luego hasta ante la Corte de Constitucionalidad. Bueno, entonces ahorita parece ser que el problema es que con la nueva conformación de las Cortes y el peso del gobierno al final se impone. Es decir, es muy probable que cualquier tipo de apelación en la Corte Suprema de Justicia sea a favor del partido de gobierno. Sí, en efecto, Gustavo, y es que es lo que estamos hablando. Por ejemplo, recordemos que cuando se da el golpe de Estado contra Lucas García, lo que funcionaba era el registro electoral, con un desprestigio y una infuncionalidad tremenda. Entonces, yo diría la sobredosis de expectativas era crear algo nuevo y lo ostentoso de decir un Tribunal Supremo Electoral, que es muy diferente. Sonaba al registro todo electoral. muy bonito. Sonaba bonito, pero en efecto es un absurdo que un Tribunal Supremo tenga tan limitado radio de acción política y de sanción legal, considerando lo que estás explicando con toda claridad. Si se puede interponer un recurso en la Corte Suprema de Justicia o inclusive en la Corte de Constitucionalidad, que es la que finalmente va a decidir. Entonces, reitero que mi punto de vista es que esto se inserta dentro de esa toma abusiva, tonta, de las instituciones del Estado, una politización exacerbada de las instituciones del Estado, en una lucha de intereses y de poder sin control, porque siempre he dicho que Guatemala es un barco y aquí todos vamos en este barco, y si el barco colapsa, colapsamos todos, como aparentemente ya está pasando. Sí. Ahora, Hugo, una consulta. En este momento el gran problema que tenemos es, bueno, como tuvimos con el anterior, un tribunal en donde hay dos integrantes que eran magistrados de sala, toda su vida hicieron carrera judicial. Es decir, hay otro que es catedrático universitario y hay otra que fue profesora de universidad y abogada práctica. Solamente hay una persona con conocimiento de tema electoral. Sí, ¿incide también esto en lo que estamos viendo ahora? Yo creo que definitivamente, y aquí hay un punto que es importante recordar. Al Congreso se le presentó una serie de nombres en los cuales habían personas que tenían mayor calificación respecto a los cuales fueron escogidos. En el Congreso también hubo una decisión de escoger en base a una repartija de poder, no en base a los que estaban mejor tasados o con mejores notas. Y efectivamente un Tribunal Supremo que lo que debiera hacer es dar buenos fallos bien razonados, mostrar la sabiduría en términos de la aplicación de la ley,
En materia electoral, pues sí, todos son nuevos, todos son novatos, y es un tema que requiere una especialización que no muy abundan, porque el tema electoral es muy específico. ¿A quién le da de comer? Le da de comer a los abogados de los partidos políticos, pero en la práctica privada hay muy poca gente que sepa de eso. Entonces creo que estamos enfrentando novatadas con arrebatos, con partidos que están probando el sistema y con un sistema completamente descalabrado. Aquí, la verdad, lo único que queda, creo yo, es pedirle a los electores que tomen en cuenta todas estas cuestiones, porque el día que vayamos a poner la cruz sobre la papeleta, pues nosotros somos los jueces finales y supremos de todo lo que haya dejado de actuar o haya mal actuado el Tribunal Electoral, el Congreso y que no sea, si no le demos el voto a quienes nos parece que han abusado del sistema y que implican un continuismo. Lamentablemente estamos a las puertas de una cosa parecida con la Corte Suprema de Justicia, donde pues ya está listado y habrá que ver, tratar en la medida posible, evitar que no se escoja en base a los méritos de quienes están, porque si volvemos a caer en esto, entonces, no sé, ¿verdad? Eso no es la primera vez que caeríamos, hemos salido de otras más o menos libradas, pero la verdad que estar a la buena disposición de la fortuna es demasiado riesgoso para un país. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato a ofrecerle la información de los deportes. Los deportes son presentados por